Okay. Buenas tardes. So, Venerable Nemo, what is the conclusion? Sí, we are doing the consecutive as you requested, Venerable. Okay. The consecutive translation. Yeah, is that okay with everybody? Yeah. Okay, because I find with consecutive, then I can see your reactions more. And since giving a talk is very much dependent on not just the speaker, but the audience also, then when I can see your reactions and stuff, it gives me some direction where to go in the talk. Sí, prefiero la traducción consecutiva porque así les puedo ver las caras y puedo ver las reacciones. Y la charla es más bien en respuesta a las reacciones que yo veo, ¿no? No es solamente yo aquí hablando, sino también respondiendo a las reacciones que yo veo y así ir dirigiendo la charla. Okay, so let's take a couple of minutes and do some breathing meditation and set our motivation, and then we'll get into the talk. We didn't have an opportunity to do that this morning, so we'll do that now. Okay. Entonces ahora vamos a tomar unos minutitos para concentrarnos un poco en la respiración, relajar nuestra mente y también para formular nuestra motivación porque no tuvimos tiempo realmente de hacer esto esta mañana. Entonces esto lo vamos a hacer ahora. So I know we all just had lunch, but this is not sleeping meditation. Y aunque ya sé que todos acabamos de almorzar, esta no es una meditación para quedarnos dormidos. Okay, so make sure your back's straight. Okay, your head is level, maybe just a tinge, your chin tucked in. Y asegúrense de que tienen la espalda erguida, que están sentados bien derechitos y que el mentón esté un poquito inclinado hacia adentro y que esté su cabeza bien nivelada. And then your hands, the right on the left, the thumbs are touching to form a triangle, like this. Y las palmas de la mano, está la palma de la mano derecha, de la mano izquierda primero y luego sobre la mano izquierda está la palma de la mano derecha y que se toquen los pulgares haciendo un triángulo como lo acaba de mostrar. And that's in your lap against your body. En su regazo, tocando su cuerpo. And then breathe normally and naturally. Y respiren de forma normal y natural. And simply experience your breath. Y simplemente experimenten la respiración, su propia respiración. Be aware of how it feels to inhale, how it feels to exhale. Estén conscientes de cómo se siente la inhalación y cómo se siente la exhalación. Be aware if there's a pause between one breath and the other. If there's a pause after an inhale, before an exhale, be aware if there's those pauses or maybe there isn't. Y también tomen conciencia si hay alguna pausa entre la inhalación y la exhalación. Simplemente nótenlo mentalmente, aunque puede que no la haya, pero si la hay, simplemente tomen nota. Yeah, so don't force your breath. No forcen la respiración. Yeah. And if you get distracted by a sound or a physical sensation or a thought, just notice it and bring your attention back to the breath.
Y si se distraen a razón de algún sonido que escucharon o algún pensamiento que penetró de repente en la mente, simplemente dense cuenta que se han distraído y vuelvan a enfocarse en la respiración. So we'll continue with a little bit of guided meditation. Vamos a continuar con una meditación guiada. So what issues do you tend to get most
anxious about? What areas of your life do you get most anxious about? Y entonces, ¿qué temas le producen más ansiedad? ¿Qué áreas de su vida personal le producen más ansiedad? And when you think of the things that you get anxious about, how likely are they to occur? In other words, when you're anxious about something, is it probable that that situation will happen or improbable? Y cuando piensas sobre las cosas que te producen ansiedad, ¿qué tan probable es que estas situaciones se produzcan tal cual las has imaginado? En otras palabras, estas historias que te haces en tu mente, que te producen ansiedad, ¿qué tan probable es que surjan, que se hagan realidad?
if those things that you get anxious about are not probable to happen, if they're not likely to happen, then what good does your anxiety do? Y si esas situaciones que te producen ansiedad no son muy probables de que se conviertan en realidad, entonces, ¿de qué uso es? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? Entonces, entregarse a la ansiedad. Does the anxiety help you in any way? Y te ayuda a la ansiedad de alguna forma. And if the situation that you're anxious about is likely to happen, then what good does your anxiety do to help you prepare for it? Y si la situación que te está produciendo la ansiedad realmente es probable que se dé, entonces, ¿de qué forma te ayuda la ansiedad a manejarla, a manejar esa situación? Or does the anxiety just get in the way O es que la ansiedad en vez produce a su vez más problemas?
And if that situation did happen, the one you're anxious about, are you totally bereft of help? Or are there people who could help you, social institutions that could help you? And what about the strength of your own mind to be resilient in the face of difficulties? In other words, are you exaggerating perhaps the bad effect of the situation you're anxious about, instead of realizing that there are things inside yourself and help on the outside that can help you to deal with it? Y entonces, respecto a esta situación que les está produciendo ansiedad, ¿no tienen entonces alguien que los pueda ayudar a resolver esta situación? ¿O no existen personas o instituciones comunitarias que les puedan ayudar? ¿O no es cierto también que no tienen la fuerza mental, la fuerza interna personal para enfrentar esta situación? ¿O es que están exagerando los efectos negativos de la situación en vez de ver o de estar conscientes de que existen recursos tanto internos como externos que los ayuden a manejarla? And then to conclude, imagine not being anxious about the situation. Y en conclusión, imaginen en conclusión que no les produce ya más ansiedad esta situación. What would it feel like to be very relaxed inside yourself about that situation? ¿Y cómo se sentirían entonces internamente si pudieran estar completamente relajados en relación con esta situación?
And then open your eyes and come out of your meditation. Ahora ya pueden abrir los ojos y salir del estado de meditación. So I find this kind of meditation quite useful. Entonces a mí me parece que esta clase de meditación es muy buena. Because it forces me to examine the stories that I'm writing and to see how far out of of a horror story I'm writing. Sí, porque me veo forzada entonces a examinar las historias que estoy escribiendo y a ver qué tanta fantasía he puesto en estas historias de horror que me digo a mí misma. Because if you realize that most of the things we get anxious about, first of all, the star of the whole story is me, or somebody who's dear to me, and how what happens to them is going to affect me. Porque cuando examinamos estas historias nos damos cuenta que el protagonista o la protagonista soy yo, somos nosotros mismos, o también nuestras personas queridas cuyas situaciones problemáticas nos impactan de alguna forma. And the more I sit with my story, the more I can embellish it and write a whole drama about it, or even like a horror story or a science fiction apocalypse now kind of story. Y mientras más tiempo le dedico a estas historias, más fantasías les pongo y pueden terminar en ser un proyecto de ciencia ficción o una telenovela de horror, ¿no? Y más fantasía, ¿no? Las hago mucho más ficticias. And yeah, quite creative. And the whole purpose of it, the whole result of it, I should say, is that it makes me miserable and afraid, and it takes me away from what's actually happening right now and what I can do right now. Y el resultado de toda estas fantasías de la mente es que me incrementa el estrés, el miedo, la ansiedad, ¿no? Y me distrae para poder, en vez de poder hacer lo que puedo hacer en este momento para resolverlo, termino distraída y entregándome a estas emociones perturbadoras del miedo, la ansiedad, ¿no? Y la preocupación. And inevitably, the result that I'm thinking of is just absolutely horrifying. You know, it's the worst case scenario. Y entonces, inevitablemente, el resultado que me estoy imaginando es lo peor de lo peor, es totalmente horroroso. And so that's why it's very helpful to stop and ask myself, is it really likely that this will happen or not? Y por eso es que me ayuda mucho el preguntarme cuál es realmente la probabilidad de que esta historia se haga realidad, de que la situación que me la estoy planteando se haga realidad. And very often, what I'm all tensed up about is not very likely to happen. Y muchas veces, por supuesto, la situación como me la planteo, que me está produciendo tanta ansiedad, realmente no es muy probable que se vaya a la realidad. And other things are very likely to have. In samsara, we know that after we're born, there's going to be aging, sickness, and death. We know that already, don't we? Y otras cosas sí se pueden plantear. Por lo menos sabemos que en el samsara, ¿no? Nacemos,
nos envejecemos y morimos. Esta es la realidad. Yeah. So does that mean I have to get all tensed up and anxious about it? ¿Y quiere esto decir que entonces me tengo que poner toda estresada y con ansiedad acerca de estas situaciones en samsara? Yeah. When the doctors tell us that when our mind is relaxed and happy, we recover quicker and easier. When our mind is distraught and nervous and anxious, it actually interferes with healing. Y hasta los doctores nos dicen que cuando nuestra mente está relajada y feliz y en calma y paz, nos podemos recuperar más rápidamente de las enfermedades, mientras que si sucede lo opuesto, nomás nos enfermamos. So what use is it, letting my mind get so out of whack? Entonces, ¿cuál es la utilidad o el propósito de dejar que nuestra mente invente todas estas situaciones que nos producen ansiedad? Especially as Buddhist practitioners, where we've been able to study the Dharma, and the Buddha has explained to us how to prepare for death, how to look at aging, how to look at sickness. We have so many mind training teachings that we can use to deal with these situations. Y especialmente cuando cuando somos practicantes budistas, y Buda nos ha enseñado muy bien cómo manejar y cómo prepararnos para estas situaciones que ocurren en samsara, cómo prepararnos para la muerte, cómo prepararnos para envejecer y cómo prepararnos para enfermarnos, ¿no? Tenemos toda una clase de enseñanzas dentro del género del adiestramiento de la mente que nos ayudan a manejar todas estas situaciones. But then the question is, do we practice what the Buddha taught us? Y la pregunta es que si realmente practicamos lo que nos enseñó el Buda. Or do we just have it written down in our notebook? O si solamente lo escribimos en nuestro libro de apuntes y ahí se queda. Or no, it's in some video somewhere that we'll go watch. O si solamente sabemos que está en un vídeo en algún lugar que tal vez en el futuro lo podamos ver. Because I see this all the time, the topic, for example, the topic of death comes up a lot in Buddhism. Yeah, because death is something that motivates us to really live a vibrant life and to practice the Dharma sincerely and not waste our time. Y por ejemplo, ¿no? Esto lo veo mucho algunas veces cuando surge el tema de la muerte, ¿no? Porque este tema de la muerte, si lo contemplamos y reflexionamos apropiadamente, es algo que nos da fuerza para la vida, es algo que nos hace vivir la vida más profundamente, es algo que nos motiva, ¿no? Para hacer y vivir de la mejor manera posible. Yeah, we even have teachings on the probable stages of dying that we can become familiar with. Y hasta tenemos enseñanzas sobre las diferentes etapas de la muerte con las que nos podemos familiarizar. And we've had so many teachings on how to transform adversity into the path. También tenemos muchas enseñanzas sobre cómo transformar las dificultades en el camino. But what I find is many students, when they then have sickness or they're facing death, all of a sudden they've forgotten all the teachings they heard, and they call me up all anxious and wildly saying, I'm sick, what do I do? I'm gonna die, what do I do? And they've been having teachings on this for years, but they never practice, so they can't remember it when they need it. Y entonces me he dado cuenta que muchos de los estudiantes,
cuando se enferman o cuando están enfrentándose a la muerte, se les olvida todas las enseñanzas que han recibido sobre estos temas y me llaman bastante perturbados para que les diga qué tienen que hacer, cómo pueden enfrentar esta situación, cómo resolver este problema. Y no se recuerdan, ni siquiera se acuerdan de todo lo que han, de todas las enseñanzas que han recibido para saber cómo manejar estas situaciones. So there was many years ago, I was again in Dharamsala, and right below the center where I was staying, there were some mud and brick houses where some old lamas live, some old monks live there. Hace muchos años en Dharamsala, ¿no? Por la colina, debajo de la colina donde estaba el centro, habían muchos lamas que vivían en unas casas de barro. Yeah, there were maybe 6 to 10 old monks living there. And one day, one of the old monks fell outside of his building, his little hut, and he started hemorrhaging. Y sí, así, allí vivían en esas pequeñas chocitas, vivían como de 6 a 10 monjes ya de avanzada edad. Y una vez uno de ellos se cayó afuera de su choza. So the Westerners who lived in the Dharma Center got involved. One woman was a nurse. She brought him inside. I went there also to help. And then the director of the center, because they had a Jeep, they rushed down the hill to the hospital to get a doctor. Y los estudiantes occidentales que estábamos en el Dharma, en el centro de Dharma, uno de ellos era una enfermera. Entonces, en conjunto, lo llevaron al centro, lo subieron en un carro y lo llevaron al hospital que quedaba en las faldas de la colina. So the Westerners were like, oh no, get in the Jeep, quick, we got to drive all the way down there. Are we going to make it in time? We've got to get the doctor and bring him up here. He's dying. We've got to do everything we can to keep him from dying. This is terrible, this old monk. We've got to save his life. Entonces todos los estudiantes occidentales estaban todos muy apurados, ¿no? De qué iban a hacer, cómo iban a llevarlo al hospital, cómo iban a traer al médico que tenían que salvarle la vida a este monje. Meanwhile, the other monks who were his friends, they came out of their huts. They went into his hut. They sat down and they knew which deity was his principal one. And they started to do the pujas related to that deity. So they were meditating and chanting. Entonces, sus amigos, los otros monjes que vivían allí en las mismas chozas, ¿no? Cuando se enteraron de lo que había pasado, simplemente se sentaron y como estaban conscientes o sabían cuál era la deidad que practicaba este monje que se había caído, entonces ellos simplemente empezaron a hacer puyas y oraciones relacionadas con esta deidad y empezaron a hacer sus cantos y a meditar. And I'm sure they're doing the pujas, which he was very familiar with, was very comforting to him. And I'm sure he used his mind to follow along and meditate as they were doing the chanting. Y estoy segura que el saber y el poder escuchar que sus amigos estaban haciendo las puyas y estaban haciendo los diferentes cantos, ¿no? Que eso le trajo mucho alivio al monje, ¿no? Y también él estaba usando su propia mente, trabajando con su propia mente para manejar muy bien la situación en que se encontraba. So the puja went on for a while. He's still hemorrhaging. Y el puya continuó por un tiempo y el monje todavía estaba sangrando, estaba lastimado, ¿no? Y estaba sangrando. And at one point, whoo, the Jeep arrived and the Western guy got out and pulled the doctor out, and the doctor went into the room with this old monk who's dying and looked at him and then came out
and said to us, he's dying. Entonces, mientras el puya continuaba, ¿no? En un momento después llegó el carro con el estudiante occidental que había ido a buscar al doctor, y el doctor se bajó del carro, entró al centro y vio al monje, le hizo un examen y entonces nos comunicó a todos que el monje estaba muriendo. And it was such a contrast to me because the monks were so calm and it was their friend dying. The Westerners were like anxious, squared. And the doctor, who they dragged all the way up the hill, said the obvious, he's dying. And there was nothing the doctor could do. Y eso para mí me resultó un contraste tan interesante porque los amigos de este monje todos estaban muy calmados haciendo sus ritos espirituales. Nosotros los estudiantes occidentales estábamos todos alarmados y llenos de ansiedad. Y el doctor que llegó simplemente mencionó lo que era más obvio, y es que el monje estaba en proceso de morir. Yeah. So after a few hours, the puja finished. One of the monks checked the signs around his body because there are signs that can indicate your future rebirth according to where the heat leaves the body and so on. So this monk checked the signs. He came out, he was smiling, and he said, this venerable is okay. And then they went back to one of the other monks' houses and they continued doing puja. And they were completely relaxed about the whole thing. Entonces, lo que sucedió fue que después de algunas horas, el puya pues continuó y luego terminó, y uno de los monjes vino a chequear qué era lo que estaba pasando con su amigo, ¿no? Porque ellos pueden chequear el cuerpo y dependiendo de dónde se localiza el calor en el cuerpo, ellos pueden tener un indicio acerca de la clase de renacimiento que va a tener la persona. Entonces, después de que el monje revisó el cuerpo de su amigo, salió sonriendo y dijo que iba a estar bien, que no se preocupaba, y después de eso continuaron con el puya. So it made me think, and subsequently I've observed that when we get anxious, we are fighting the reality of the situation. Y entonces esto me hace pensar a mí que cuando nos gana la ansiedad, cuando tenemos ansiedad, es porque estamos realmente luchando contra la realidad de la situación. I want to be able to control the situation, and I can't. Sí, porque queremos controlar la situación, pero no se puede. And rather than accept the limitations I have as one sentient being, I get all anxious thinking that somehow, some way, I should be able to control the whole thing and make it not happen. Y en vez de aceptar las limitaciones que tengo como ser humano, ¿no? En vez de esto, pues me pongo con ansiedad tratando de controlar la situación. So I think that part of the way to relax instead of getting anxious is to just accept the reality of what is happening and to know that we can deal with it in one way or another. Entonces, la mejor forma, ¿no?, de lidiar con la ansiedad es más bien aceptar la realidad de lo que está sucediendo y saber que vamos a poder manejarla de una forma u otra. Now, what do you think? ¿Y qué piensan ustedes? Yeah. So even for smaller things
that we get anxious about. I think accepting the reality of it and then say that first. So, hasta en el caso de situaciones pequeñas, yo pienso que en vez de ponernos de dejar que la ansiedad no se manifieste, debemos aceptar la realidad de lo que está sucediendo. And then based on the calm that we have because we're accepting the situation, then we can look and say, is there something I can do to help? Or is there nothing to do to help? Entonces, basado en esta mente ya más calmada que se genera cuando aceptamos la situación, entonces podemos pensar, ¿hay algo que pueda hacer realmente para poder manejar positivamente la situación? Whereas the anxiety prevents us from thinking constructively, and it can also make the situation worse. Mientras que la ansiedad nos hace imposible manejar de una forma constructiva la situación y en realidad a veces la empeora. Okay. I'll give you one example. I don't know what you'll think about it, but anyway, while my parents were still alive, I told the other nuns at at our monastery, if I get very sick and I'm dying, please do not call my parents until after I have died. Yeah. Un ejemplo que les puedo dar es que cuando, por supuesto, estoy viviendo con otras monjas en la abadía, ¿no? Y cuando mis padres, mi padre y mi madre todavía estaban con vida, yo les comenté a las monjas de la abadía que si me llegaba a enfermar o si estaba en el proceso de muerte, que por favor no le informaran a mis padres hasta que ya no me hubiese muerto. Now, some of you may think, oh, that's terrible. I want my family around me when I'm dying. Y algunos de ustedes dirán, oh, esto es terrible. Yo quiero que sí, mi familia esté conmigo cuando esté en el proceso de morir. But I know if my family were there, they would be so anxious that their anxiety would really disturb me. Pero yo sé que si mi familia hubiese estado ahí conmigo en esos momentos, ¿no? Su ansiedad me afectaría de tal modo que no podría morir en paz. And then instead of being able to die peacefully, I'm going to have to take care of them and try and calm them down while I'm dying. Entonces, en vez de morir en paz, me tocaría tratar de reconfortar y de calmar a mi familia y no me estaría dedicando a mi propio proceso de muerte. Yeah. So one person sent in a question, can we be the source of anxiety for others with our words and actions? And that example shows yes. Entonces, una de las participantes me envió esta pregunta acerca de si podemos nosotros ser una fuente de ansiedad para los demás con nuestras palabras y nuestros comportamientos. Entonces, este ejemplo nos dice que sí, por supuesto, que nosotros podemos ser esa fuente de ansiedad para otros. Okay. So I think as antidotes to anxiety, accepting the reality of the situation is a really good one. Entonces yo pienso que en lo que se refiere a antídotos para la ansiedad, un antídoto muy bueno es simplemente aceptar la realidad de la situación con la que nos enfrentamos. And also accepting the fact that we cannot control everything in our lives. Y también aceptar el hecho de que no podemos controlar todo en nuestras vidas. Let alone control other people. Mucho menos controlar a otros. Yeah, and stop bad things from happening to them. O evitar que cosas malas le sucedan a los demás. Okay. So to give you another example that's not quite as, how to say,
serious as death. One thing that I think I know for myself where I get anxious is if there is a very hard and fast deadline or time period where something has to happen, or some kind of, we want something to happen within a certain time period. And so then I get anxious. Are we going to be able to make it happen then? Sí, para darles otro ejemplo que no sea tan serio como el ejemplo de la muerte, es que por lo menos yo conozco que yo misma me pongo bastante ansiosa, tengo bastante ansiedad cuando estoy enfrentándome con un plazo de tiempo que tengo que cumplir, ¿no? Ya sea que tengo que entregar un proyecto dentro de cierto plazo de tiempo. Entonces esto me causa mucha ansiedad. Okay, so another example, I don't know, I'm talking about myself a lot today. Otro ejemplo, y creo que estoy hablando mucho acerca de mí hoy. But I think real life examples make it clearer. Pero yo pienso que los ejemplos de la vida real nos ayudan a ver todo más claro. Okay, so at Shrivasti Abbey, we started planning 2 or 3 years ago to build a Buddha hall. Aquí, por lo menos en la abadía Shrivasti, hace como 2 o 3 años empezamos a planificar la construcción de un salón para Buda, de un templo. And so we were planning on starting it the spring of 2019. Y estábamos planeando empezar la construcción en la primavera del 2019. But there were many more things, details to take care of that we didn't know. So we didn't get all those details taken care of in time to start in the spring. And it was, so it was difficult to do. And also when you, in the area where we live, you can't start construction any time of the year because you can't excavate the dirt when it's snowing, okay? And you can't pour concrete when it's freezing cold. So if we don't start in the spring, okay, the rest of 2019, we can't start. So, okay, we'll start in the spring of 2020. So, cuando estábamos planificando la construcción para la primavera del 2019, no nos habíamos percatado que había muchísimos detalles que teníamos que planear con respecto a este principio de la construcción, ¿no? Entonces se nos hizo difícil empezar durante el tiempo que habíamos planeado. Y aquí, no sé si ustedes están enterados, pero en el lugar donde nosotros vivimos, no podemos empezar la construcción en cualquier momento del año, por lo menos. No podemos excavar la tierra en el invierno, cuando la tierra está dura y congelada, y tampoco podemos poner el concreto, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces hace mucho frío. Entonces ahora ya estábamos mirando que teníamos que aplazar la construcción para la primavera del 2020. Okay. And then what happened in 2020? ¿Y qué pasó en el 2020? Okay, COVID. COVID. El coronavirus, corona. No, COVIDo. COVID. So there goes the year 2020. We can't start then. So, we had told so many people, our supporters throughout the world, we're going to start in 2019. Well, we can't. It's delayed to 2020.
we're going to start 2020. Well, no, we can't. It's delayed to 2021. Entonces le habíamos dicho a mucha gente cuando ya supimos que no podíamos hacerlo en el 2019, entonces dijimos que en el 2020, pero como pasó lo de la pandemia, tampoco pudimos empezar en el 2020, a pesar de que le habíamos dicho ya a mucha gente. Entonces después de eso fue, ok, vamos a empezar en el 2021. Okay, so, okay, they're disappointed and okay. Then in the spring of 2021, they set the points for where to make it on the hillside. But I looked at it and it didn't look quite like the right place. So then we called the engineer, we called the contractor, and they moved the building maybe about 50 or 60 feet up the hill and across the hill to a much better building site. Entonces, a pesar de que, bueno, toda la gente ya estaba muy tristes porque habíamos aplazado nuevamente la construcción para la primavera del 2021, ¿no? Pero no podíamos hacer otra cosa. Entonces, cuando estaba yo mirando los planos de la construcción, me di cuenta que el lugar donde habíamos decidido construir este edificio como que no era el más favorable. Entonces pedí que se moviera y entonces el arquitecto, los ingenieros y otros empezaron a hacer nuevos planos para mover el edificio unos a 50 o 60 pies más arriba en la colina, que me pareció un lugar más favorable. So that meant that the engineer and the and the architect too had to make changes. And the contractors, you know, we were trying to think, let's try and do those changes quickly so we can at least start in the summer of 2021. And the engineer said, oh yeah, I'll make the changes. It'll take me 2 or 3 weeks. Entonces, and we thought, oh, good. Yeah, then we can start the summer of this last summer. Entonces, por supuesto que este cambio en la localización del edificio, ¿no?, generó también cambios que el ingeniero y el arquitecto tenían que hacer sobre los planos, ¿no? Y cuando estuvimos hablando sobre estos cambios, ellos me dijeron que sería posible empezar entonces en el verano del 2021 en vez de la primavera del 2021. Eso fue lo que nos dijeron. So June came and went. July came and went. The engineer had not finished the plans. August came and went. Entonces pasó junio, pasó julio, y tampoco todavía el ingeniero había terminado de hacer los cambios que se necesitaban en los planos, ¿no? And the contractor said, well, if we start by the end of October, it should be okay. Y el constructor dijo que, bueno, si empezábamos para final de octubre, pues entonces todavía lo podemos hacer, todavía estamos bien. Okay, so the engineer finished the plans last week. Entonces el ingeniero terminó de hacer los nuevos planos la semana pasada. Which means they now went to the health department to get it approved by the health department. Yeah. And then after that, they go to the building department and they have to have another permit there. Entonces ahora, ¿no?, ya que están los planos finalizados, ahora tiene que ir todo esto al Departamento de Salud Pública, ¿no?, para que los aprueben. Y luego tienen que ir al Departamento de Construcción para que puedan aprobarlo. Now, our county is very small. They do not have many commercial buildings here.
So our building, it's just a Buddha hall. They consider it a commercial building. So they have to send it out to some super professional who will look at it and make sure it is all up to date with all the building codes, sanitation codes, environmental codes, electric codes, water codes, everything. Entonces, como nuestro condado donde vivimos es realmente muy pequeño, no existen muchas construcciones de este tipo. Además de que, aunque es solamente un edificio pequeño, ¿no? Es un salón para el Buda, es una especie de un templo, ¿no? Sin embargo, lo consideran como un edificio comercial y por consecuencia tienen que enviar los planos y todas las especificaciones a un departamento por separado especial que se dedica a revisar los planos para edificios comerciales. Entonces van a tener que mirar si los planos cumplen con el código de edificio, con el código de sanidad, con el código de electricidad y todos los otros códigos que atañen. So we're getting a little bit anxious here. Y nos estamos ya preocupando. And then this other professional guy who looks at the permit, he sent his report to our building department with 3.5 pages of corrections to make so that our Buddha hall matches the code that they use to construct a high rise in Manhattan. Entonces, pues este señor profesional que estaba revisando los planos para poder darnos un permiso para proseguir con la construcción, envió unas 3.5 páginas de correcciones que necesitábamos hacer a nuestros planos para hacer que estuvieran equivalentes a la construcción de un edificio, ¿cómo se dice? De un edificio muy alto en la ciudad de Manhattan, en Nueva York. Yeah. So that's taking more time. So we've really accepted, we've decided we're abandoning our anxiety. We have accepted the Buddha Hall will not be built in 2021. Entonces ya hemos abandonado nuestra ansiedad porque no tenemos otra alternativa y ya hemos aceptado que este edificio no va a empezar su construcción en este año. And now we're hoping it will start in the spring of 2022. And it looks clear, but every year it seemed clear for it to start and it didn't start. Entonces ahora estamos programando que empiece la construcción en la primavera del 2022 y parece que sí puede suceder. Sin embargo, eso era lo que pensábamos por todos los años anteriores. Entonces no sabemos qué va a suceder. So the nun who is in charge of communicating about the building of the hall to all of our friends internationally, she'll get anxious and then just like, well, there's nothing we can do. And I keep telling her, look, everybody will understand. Everybody who has ever been involved in constructing a building understands that it never, ever, ever goes on schedule. Okay. And it always costs more than they told you it would. Okay. So let's just chill out and make prayers to Tara. Entonces, una de las monjas aquí en la abadía, que es la encargada de nuestro equipo de comunicación, que está siempre manteniendo al tanto a todos nuestros amigos por todo el mundo sobre cómo estamos progresando con la construcción del edificio, siempre está le da mucha ansiedad saber que hemos tenido todos estos contratiempos, ¿no? Y entonces yo siempre le digo que
que no se ponga tan ansiosa, que se calme un poco, porque todas las personas que han lidiado con la construcción de un edificio comprenden que primero que todo, nunca comienza cuando se dice en un principio, nunca se cumple con el horario programado y que también siempre termina costando más de lo que se había programado en un principio. Okay, so that's just something about, and this is an example of how, you want to make something happen and you cannot control all the different pieces to make it happen. Entonces esto demuestra, ¿no? Es un ejemplo de cómo, aun cuando queremos que algo suceda, ¿no? No podemos controlar todos los factores necesarios para hacer que lo que queremos suceda. No tenemos control. So you can either make yourself crazy with anxiety of we've got to get this done and it isn't happening, and then blame the contractor, blame this one, blame that one, blame the other one, make yourself a nervous wreck, or you can just say, it is what it is. Entonces, ya vemos que tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos opciones. O nos volvemos locos culpando a todo el mundo por las vicisitudes y problemas que encontramos, ¿no? Culpando a este y culpando a otro, y hasta el punto que nos dé un ataque de nervios, o simplemente aceptando la situación tal y como se presenta y lidiando y manejándola de acuerdo. Okay. So that's another way. I think that's a very important element in reducing our anxiety and our fear. Y ese es un elemento muy importante que nos ayuda a reducir nuestra ansiedad y nuestro miedo. Okay. Another thing that can be very helpful in reducing our anxiety when we're starting to get anxious is to touch base with our body. Yeah. Come back and be mindful of what's happening in our body. Otra cosa que nos puede ayudar mucho a reducir la ansiedad es simplemente estar atentos a lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿no? Volver a enfocarnos en las sensaciones de nuestro cuerpo. Okay. What happens to your breath when you're anxious? Por lo menos, ¿qué le sucede a la respiración cuando tú tienes ansiedad, a tu respiración? Yeah, it gets fast, doesn't it? Empezamos a respirar rápido, por supuesto. Yeah, and instead of breathing from our belly, where our belly goes out so the air can really get into our lungs, when we're anxious, we breathe from up here, and we have short breaths, short, quicker breaths. Sí, y entonces en vez de tomar una respiración larga que penetre hasta nuestro estómago, nuestra respiración se vuelve corta, ¿no? Recortamos la respiración y solamente respiramos con el pecho. Yeah, so we're not really even getting all the oxygen that we could be getting. Yeah, y ni siquiera entonces estamos obteniendo todo el oxígeno que necesita nuestro cuerpo. Okay. So it's good, check in. If you find yourself breathing fast and breathing from up here, just sit and deliberately focus at your belly and be aware that, make it so that your belly is going out when you inhale. It doesn't have to go way out to here, but it just, that your belly, your abdomen is expanding a little bit as you inhale. And just doing that makes you breathe slower, you get more oxygen, and it helps to relax. Yes. Entonces, simplemente, poniéndonos un poco en contacto con nuestra respiración, esto nos ayuda a reducir la ansiedad, por lo menos si nos damos cuenta que estamos respirando, tenemos la respiración corta y solamente estamos respirando con el pecho, entonces podemos hacer una pausa, ¿no? Para ver si podemos respirar un poco más profundo, de tal forma que nuestro estómago se expanda un poco para entonces llevar ese oxígeno y llevar
esa respiración más profundamente. Y cuando hacemos esto, no solamente respiramos más profundo, sino también que respiramos de forma más calmada. Entonces todo esto nos ayuda a reducir la ansiedad. Okay. Also, be aware of what's happening with your muscles when you get anxious. Your muscles tend to get tight, get tense. Y también, también noten qué es lo que le está pasando a sus músculos cuando están ansiosos, cuando tienen ansiedad, porque generalmente cuando esto sucede, los músculos se tensionan también, ¿no? Y se contraen. Entonces, esto lo podemos notar cuando tenemos ansiedad. Yeah, sometimes your belly, you can really feel in your belly, your stomach is tight. Algunas veces también nos sentimos en nuestro estómago porque el estómago se contrae, ¿no? Y se tensa bastante. Yeah. So check in, and if you're, there's tension in your muscles, sometimes it happens in your back. You can feel more, or your arms, you feel more tension. Entonces, sí, noten qué es lo que está pasando en los músculos. Algunas veces sentimos la tensión más bien en la espalda o hasta en los brazos. Okay. So because our body and our mind affect each other, if you deliberately try to relax your body and release that tension in your body and your muscles, then your mind also will become calmer. Y por supuesto porque tenemos esta relación entre el cuerpo y la mente, ¿no? Cuando tratamos de forma deliberada y consciente de relajar los músculos de nuestro cuerpo, esto inmediatamente también tiene una influencia en nuestra mente y nuestra mente entonces también se relaja. So that's very good to remember. So remember it. So when you get anxious, you can do this. Don't just write it down or note which video it's in. Entonces, estas son unas sugerencias que son muy buenas para relajarnos un poco más, para manejar la ansiedad, pero es bueno que las recuerden y es bueno que no las dejen solamente como escritas en su libro de notas, sino que las mantengan en la mente, que no es bueno que simplemente sepan en qué vídeo lo pueden encontrar, sino que realmente lo practiquen. Okay. So those are some suggestions I have for how to work with the anxiety. Entonces, esas son algunas sugerencias que yo tengo sobre cómo manejar la ansiedad. Yeah. Oh, and also this other one of asking myself, even if this happens, am I totally bereft of help? Is the situation going to be that dire? Y también otra sugerencia es que por lo menos cuando yo tengo algún problema es preguntarme si esto realmente va a suceder y si no tengo quien me ayude, si no tengo otros recursos para enfrentar esta situación y si realmente la situación es tan seria como yo me lo pinto. Yeah. And if we really stop and look, there's help around. We don't live in a cold world where we're not going to get any help. Y si realmente nos detenemos a pensar, nos daremos cuenta que sí podemos obtener ayuda, que no vivimos en un mundo tan frío y tan falto de recursos que no podamos obtener ayuda. Now, some people may expect a lot of help and not get as much as they want. And some people may say, oh, nobody's going to help me. And they might be surprised how many people come and help. Algunas personas pueden, puede que esperen mucha ayuda y puede que no obtengan tanta ayuda como la que esperan, y otros puede que no esperen ninguna ayuda y sin embargo sí reciban ayuda de otros. Okay, so, to realize that we have friends, we have family, there are social institutions, social workers, hospitals, doctors. There's many things in society that are set up to help us. So rather than think the whole world's going to collapse,
realize that there is help outside. Sí, y entonces debemos reconocer, ¿no? Que tenemos amigos, tenemos familia, los cuales nos pueden ayudar. Y también es cierto que hay una infraestructura de agencias sociales que también, y comunitarias que nos pueden ayudar. Por lo menos hay hospitales, hay médicos, hay trabajadoras sociales y otras organizaciones que asisten y ayudan en varias actividades, ¿no? A varios necesitados. Entonces no estamos solos y sí hay ayuda. Yeah. And also to realize that we have a lot of inner strength that hasn't been tapped, that we can call up to help us deal with dire situations. También reconocer que tenemos recursos interiores, tenemos nuestra propia fuerza interior, la cual podemos, a la cual podemos recurrir cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Yeah. So instead of thinking, oh, if this happens, I'm just going to curl up in a ball and die. I can't handle this. Yeah. Entonces, en vez de pensar, ¿no? Que no podemos manejar la situación, que vamos a morir, que ya no tenemos ningunos recursos a que acudir, ¿no? En vez de pensar en eso, hacemos otra cosa. Yeah, to understand, no, we have inner resources. We have courage within ourselves. Sí, y entonces esta otra cosa que vamos a hacer es fijarnos que tenemos recursos interiores, que tenemos valentía, que somos capaces. Yeah. So courage doesn't mean you show your muscles. Okay. Sí, tener valor no quiere decir que tenemos músculos fornidos, ¿no? Que somos fornidos exteriormente. Yeah, I don't have many muscles. Porque yo no tengo ningún músculo. Yeah, but inside of our heart, we have wisdom, we have compassion, especially if we've been following the Buddha's teachings and practicing them, then we know how to handle situations. Yeah, and that brings a certain ease in our life. Sí, y la verdad es que tenemos estos recursos internos en nuestro corazón, tenemos sabiduría y compasión, especialmente si hemos estado escuchando las enseñanzas de Buda y si la hemos aplicado en nuestra vida, entonces tenemos a qué recurrir, podemos manejar esta situación. And we may actually surprise ourselves how much inner strength we find when we really have to have it and use it. Y puede que hasta nos sorprendamos nosotros mismos de cuánta fortaleza interna tenemos para poder enfrentar estas situaciones difíciles. Okay. So now I'd like to pause again and open it for questions and comments. Entonces ahora quiero hacer una pausa nuevamente y para aceptar preguntas y comentarios. Quedaba una pregunta pendiente, venerable. Así. La pregunta que se había hecho desde la mañana, ella ya la contestó en el transcurso de la charla. ¿Te referías a esta, Olivia? ¿A esa pregunta? ¿No? Pero veo que... Sí. sí, ella ya la Hay contestó. otra que dice, sí, a veces mi miedo, ansiedad tiene que ver con mi práctica del Dharma. Miedo de no estar haciendo suficiente purificación, miedo de no estar estudiando suficiente Dharma, miedo de perder la práctica diaria de meditación, etc. Y del impacto que tendría en futuras vidas o en el momento de la muerte no estar dedicándole al Dharma suficiente tiempo. ¿Cómo trabajamos con ese miedo o ansiedad? Okay, muy bien. So Venerable, there is another question that was left from this morning. And it's about, the question says, sometimes I have a fear of not having, of not doing enough practice. Sometimes I have a fear of not studying enough Dharma, or not doing enough purification, or not doing enough meditation. And so I want to know how to deal with this fear of not doing enough to be able to really have a strong practice. And okay, yeah. Okay, because when we're afraid that we haven't done enough, then we tend to waste a lot of time being afraid instead of actually doing practice.
Cuando tenemos miedo de que no hacemos suficiente práctica, ya sea meditación o purificación, estudiar, etcétera, lo que nos pasa es que perdemos el tiempo con este miedo en vez de realmente dedicarnos a hacer la práctica. Yeah. So what I've concluded is I'm never going to have done enough. Okay. Until I become a Buddha, I'm never going to have done enough. So I might as well accept that. Entonces lo que yo he concluido es que hasta que no me convierta en Buda, no voy a hacer suficiente práctica, no voy a poder hacer suficiente estudio, no voy a poder hacer suficiente meditación y simplemente lo acepto, ¿no? Hasta que me convierta en Buda, esta es la situación y la tengo que aceptar. Okay. But accepting that doesn't mean I say, well, I'll never have done enough, so I'm not going to do anything and then go back to bed. Pero aceptar la situación no quiere decir que me voy a dar por vencida de un solo, porque como no puedo hacer todo lo que quiero, entonces me voy a ir a acostar y no voy a hacer mi práctica, ¿no? Esto no es lo que quiere decir. Okay. But to really see, you know, we are sentient beings. We have a lot of things going for us, and we also have limitations. Sí, también ver, ¿no? Reconocer que somos seres humanos y que tenemos mucho a nuestro favor y que también tenemos muchas limitaciones. So we do the best we can because that's all we can do is the best we can. Entonces hacemos lo mejor que podemos porque eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Hacer lo mejor que se puede y ya. So we do the best we can, and we make prayers so that in future lives, or even later on in this life, that we'll be able to do more. Entonces ahora hacemos lo que podemos y también hacemos oraciones y plegarias para que en el futuro, ya sea en el futuro en esta vida o en el futuro en otras vidas, podamos entonces hacer más. And so when we make prayers like that, it gives us more energy. And when we make prayers, we're planting seeds in our own mind, you know, to be able to do more. Y cuando hacemos estas plegarias nos dan energía a la mente. Ahí estamos sembrando las semillas para hacer más, ¿no? Esta es la forma de entonces generar algo diferente en el futuro, sembrando estas semillas y con esta energía hacemos más. And if we do the best we can, our ability to do more will automatically increase without us getting stressed about it. Y si hacemos lo mejor que podemos, entonces nuestra habilidad para hacer más aumentará automáticamente sin tener que estresarnos acerca de ello. Yeah. Okay. Good. Muy bien. Sí. Creo que hay otra pregunta. Lenny Ricards. I have a question. Sure. Honorable, it's so wonderful to have you here with the team in Mexico. I was thinking about irrational fears, like fear of heights. So what antidotes do you suggest there, or how do we deal with these things that don't seem to follow this logical, development of starting with worry and anxiety and fear? It's just something suddenly face, and it's more instinctual, I think. Okay. Venerable, please allow me to... Yes, please. Sí, entonces voy a traducir esta pregunta. Esta pregunta tiene que ver con los miedos que son irracionales, ¿no? Por lo menos el miedo a las alturas, ¿qué antídoto se puede utilizar para esta clase de miedo que no sigue ninguna lógica y que tampoco sigue este proceso que habían identificado de la preocupación, la ansiedad, el miedo, etcétera? Estos miedos que son irracionales. Yeah. I think it's going to depend a lot on what the specific fear is and on the person who's afraid. So I'm just going to give general suggestions.
Esto depende del miedo específico que sea y también de la persona que está sintiendo este miedo. Entonces voy a dar comentarios generales. Okay, so for fear of heights, when you're up high, don't look down. Entonces, cuando hay miedo de las alturas, cuando estés ahí arriba, en un lugar muy alto, no mires hacia abajo. If you're someplace where there's no ledges or whatever, don't look down. But what you could do is when you're in an airplane, look out the window and you can see the land underneath you, but you know there's absolutely no way you're going to fall out of that airplane. Okay, and that may give you the security to say, oh, okay, I can look and actually start looking at the details and look at the land, look at the shapes that the fields are cultivated in, look at the mountains and the snow on them. So instead of focusing on, oh, it's so high, it's, focus on what you're seeing and see the natural beauty that's there. Entonces, ¿no? Cuando estamos en un lugar alto, no no miramos hacia abajo. Sin embargo, si estamos, digamos, en un avión y tenemos la oportunidad de mirar por la ventana, ¿no? Esto nos ayuda porque podemos mirar lo que está sucediendo abajo, podemos mirar las montañas, podemos mirar los sembrados, podemos mirar la nieve que está encima de las montañas y tener la seguridad de que no nos vamos a caer, de que no tener la seguridad de que vamos a estar en el aire sin tener que caernos, y esto nos ayuda a generar esta sensación de seguridad, mientras nos enfocamos en lo que está sucediendo abajo, en todos estos campos muy bonitos y verdes que podemos ver desde arriba y no enfocándonos en el miedo que sentimos. Another thing people are afraid of is public speaking. And that's kind of irrational too, isn't it? Yeah. Otro miedo irracional que mucha gente tiene es el miedo de hablar en público. Eso también es como que otro miedo irracional. Yeah. And some psychologists have done studies and found that people are more afraid of public speaking than they are of dying. Y algunos psicólogos han hecho varias investigaciones sobre esto y han concluido que muchas personas tienen más miedo a hablar en público que a morir. Yeah, that's strange, isn't it? Yeah. Eso es un poco raro. Yeah. So what I would suggest there is, because I think a lot of that kind of fear is based on what are people going to think of me? Sí, entonces esto lo que sucede es que cuando tenemos este miedo, tenemos miedo a lo que la gente va a pensar de nosotros en esta situación. Yeah. Oh, if I give a public talk and I say the wrong thing, they're going to think I'm stupid. They're going to think I don't have very good speaking skills. Oh, I'm going to lose my whole reputation. Yes, entonces cuando estamos pensando sobre la posibilidad de hablar en público, nos ataca el miedo y empezamos a pensar qué pasa si digo algo equivocado, qué pasa si empiezan a pensar que soy tonto o estúpido, ¿no? Y entonces empezamos a fijarnos en lo que va a decir la gente. Yeah. Here, I think what is helpful is to change our motivation. Aquí lo que pienso que nos puede ayudar es cambiar nuestra motivación. So instead of thinking, what are they going to think of me? To think, I'm going to share with them something that is important to me. Entonces, en vez de estar preocupados por lo que la gente vaya a pensar de nosotros, podemos en vez cambiar esta actitud y más bien pensar que voy a compartir algo con ellos que yo sé, algunos conocimientos voy a compartir con ellos que les pueden ayudar. So I have an opportunity to contribute to their welfare. I have an opportunity to share something that may really increase their happiness or
alleviate their stress. Yeah. So my purpose in public speaking here is to really do something good for the people I'm speaking to. Sí, y entonces, en vez de preocuparme por lo que los otros digan de mí, ¿no? Y su crítica, cambio mi forma de pensar, ¿no? Para decirme a mí mismo que esta es una oportunidad para contribuir al bienestar de los demás. Esta es una oportunidad para compartir algún conocimiento que les ayude a incrementar su felicidad y que les ayude a estar menos estresados o preocupados. Entonces, cambiando mi propósito, cambiando mi motivación, entonces puedo sentirme mejor y menos preocupado o con menos ansiedad acerca de esto. And to accept that, you know, I'm doing it with a good motivation, and that good motivation is what makes me happy. And what I say may help some people, and other people may find it boring and leave. And that's totally okay. Y entonces también, por supuesto, aceptando y estando consciente de que si lo estoy haciendo con una buena motivación, esto es lo que me hace feliz, ¿no? Que lo haga con una buena motivación y que habrá algunas personas que se sentirán muy bien con lo que estoy diciendo, que les ayudará mucho y estarán poniendo atención y estarán totalmente entregados a recibir esta información que les estoy dando, y habrá otros que puede que se sientan aburridos y hasta se levanten y salgan del salón o se retiren, y eso está bien, todo esto está bien. Yeah. And so I'm giving a gift from my own heart. And it's like throwing seeds, you know, the seeds go out and some of the seeds will grow when they land in fertile soil, and other seeds will land on rocks and they won't grow. And that's okay. So similarly, if I give a public talk, some people's minds are going to be interested, they'll be receptive, you know, it'll really help them. Other people, maybe it's boring, or maybe they have something else they need to do and they leave, and the reason they leave has actually nothing to do with me. Sí, entonces cuando yo estoy dando una charla, yo pienso que estoy dando un regalo que sale de mi corazón, y que este regalo es como una semilla que estoy echando al viento. Algunas semillas puede que caigan en una tierra fértil, ¿no? Y puede que otras caigan sobre rocas y que no den ningún fruto. Sin embargo, desde mi mente yo lo hago con el corazón, y puede que algunas de las mentes de las personas que estén escuchándome estén receptivas y puedan captar el mensaje que les estoy dando, y puede que otras simplemente se vayan porque tienen otras cosas que hacer y no porque consideran que mi charla es aburrida o que no tiene sentido. Yeah, His Holiness the Dalai Lama always says when he meets people, he regards them as a friend from the very get-go. Su Santidad, el Dalai Lama, siempre dice que cuando conoce a alguien por primera vez, siempre lo considera como un amigo. Desde un principio, él considera a todos como sus amigos. Yeah, and I found that very helpful to practice whenever I'm in a new situation and I don't know anybody. Y para mí eso me ha ayudado mucho, específicamente cuando estoy en situaciones nuevas o en lugares donde no conozco a nadie. Yeah, so I travel a lot to teach in different places. At least I did before COVID. And so I was often in situations where I didn't know anybody at all. And so if I just said, you know, they're my friends, they're human beings, they're kind. If I can be courteous and cheerful and friendly, then just even, you know, sharing the airplane with them, or, you know, wherever I happen to be, maybe I can contribute some little something to the goodness of their lives and the happiness that they have, at least at this very moment.
And I find that if I have that motivation, then I'm quite relaxed in situations where I don't know people. Sí, yo precisamente, para mí este consejo de su santidad me ha ayudado mucho porque yo solía viajar mucho, por supuesto antes de la pandemia, viajaba a muchos lados. Y algunas veces me encontraba en situaciones donde no conocía a nadie, no tenía ningún amigo. Y entonces, en vez de tratarlos con indiferencia, no, yo me di cuenta que si los trataba amistosamente, si los consideraba como amigos y como personas bondadosas, y si actuaba en base a ello, entonces podría buscar oportunidades para contribuir a la felicidad de cada uno de ellos. Y que si esa era mi motivación, entonces todo iba a estar bien, ¿no? Y podrían ser pequeñas cosas, como por lo menos compartir un taxi de aquí a allá, ¿no? Y sin embargo, haciéndolo con esta motivación de benevolencia, de amistad, de cariño, entonces todo estaría bien. Yeah. I think St. Francis kind of had that same thing, didn't he? Especially with animals. Yeah. And he Yes. just regarded them as friends, as living beings that he can, have a loving relationship with. And as a result, all the animals were very kind to him. Sí, también San Francisco de Asís, creo que era, que también hacía lo mismo en términos de ver a todos los seres como sus amigos, en particular a los animales. Él siempre los veía a todos como amigos y los animales respondían de esa misma forma hacia él. Okay. ¿Otras preguntas? Nada? Okay, then we'll close. Entonces vamos ahora a terminar con la clase entonces. Okay. So let's just do a short closing meditation. Y vamos a hacer una corta meditación para cerrar esta clase. Okay, so we talked about several different antidotes to use for anxiety. Y entonces hablamos hoy sobre varios antídotos que podemos usar cuando sentamos ansiedad. So think about those antidotes and let me start over. Think about a situation in which you are anxious or could be anxious, and then think about one of the antidotes and apply it to that situation so that you really practice changing your attitude. Entonces, traigan a la mente una situación que generalmente les produce ansiedad y piensen en alguno de los antídotos que hemos visto en esta clase y imagínense que están utilizando este antídoto, ¿no? Para que así practiquen cómo hacerlo en la vida real.
Then let's rejoice that we were able to spend the day like this and create so much merit, thinking about the Dharma, thinking about how to have less stress and less anxiety. So rejoice at the merit that you created as an individual and that we created as a group. Entonces ahora vamos a regocijarnos de que hemos creado todo este mérito, pensando sobre el Dharma, ¿no? Pensando sobre cómo reducir la ansiedad y el estrés, que hemos realmente creado este mérito no solamente individualmente, sino también en grupo. Entonces llenemos nuestro corazón de regocijo. And then let's dedicate the merit. Entonces ahora vamos a dedicar este mérito que hemos generado. Si podemos poner las oraciones de dedicación, por favor. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Ahora vamos a pasar a las oraciones breves de larga vida, empezando por su santidad el Dalai Lama. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenrezig Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. También la dedicación para la larga vida de Lama Zopa Rinpoche. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Alabanza y súplica a Lama Tsongkhapa la vamos a repetir una vez. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de todas las hordas de maras. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andrapa, a tus pies te hago súplicas. Okay. Okay. So a Buddha. Yeah, not ideals. Yes. It's a Buddha. A Buddha. Okay. Until mañana en la mañana. Mañana. A las 10:30, ¿cierto? Mañana otra vez. A las 10:30, hora de México. ¿Ya? A las 10:30. Muchas gracias. Okay. Gracias, Muchas gracias. Hasta No mañana. se vayan, por favor, no se desconecten. Gracias. Gracias. Thank you. We love you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Yeah, you're wonderful. Thank you. Thank you. Okay. De México. Thank you Michoacán. very much, Venerable. Thank you.